Vamos a ver cómo operar vectores. Vamos a ver cómo sumar vectores, cómo restar vectores, cómo multiplicar un vector por un escalar será un número real, y también cómo cambiar el signo a un vector. Supongamos que tengo el vector v, que será el vector 2, 5, primera coordenada 2 y segunda 5, o primera componente 2 y segunda componente 5, y el vector w, que será el vector menos 1, 4. Vamos a ver qué pasa si al vector v le sumo el vector w. Es decir, al vector 2, 5 le sumo el vector menos 1, 4. Bueno, pues lo que pasa es que obtenemos otro vector cuya primera coordenada será la suma de las primeras coordenadas, 2 más menos 1, 1, y cuya segunda coordenada será la suma de las segundas coordenadas, 5 más 4, 9. Vamos a ver cómo hacer la resta. Supongamos que quiero restar el vector v menos el vector w. Esto es, al vector 2, 5 le resto el vector menos 1, 4. Lo que obtenemos al hacer esta resta es otro vector. Un vector cuya primera coordenada será la diferencia de las primeras coordenadas, 2 menos menos 1, es decir, 2 más 1, 3, y cuya segunda coordenada será la diferencia de las segundas coordenadas, 5 menos 4, 1. Vamos a ver ahora cómo multiplicar un vector por un escalar. Supongamos que quiero multiplicar 3 por el vector w. Lo que ocurrirá será que obtenemos otro vector. Multiplicamos 3 por el vector w, que es menos 1, 4. Obtendremos otro vector cuyas coordenadas son iguales a las del vector w, cada una de ellas multiplicada por 3. Así, el vector resultado será 3 por menos 1, menos 3, como primera coordenada, y 3 por 4, 12, como segunda coordenada. Vamos a ver cómo cambiamos el signo de un vector. Si yo tengo el vector w, puedo considerar el vector menos w. Esto será menos 1, 4. Aquí obtenemos un vector menos w tal que será igual al vector w cambiando el signo de todas las coordenadas. De tal manera que la primera coordenada será menos menos 1, 1, y la segunda coordenada será menos 4. Vamos a ver qué ocurriría en el caso general. Si yo tengo un vector v cuya primera coordenada es v sub 1 y la segunda coordenada es v sub 2, y un vector w cuya primera coordenada es w sub 1 y la segunda coordenada w sub 2, pues el vector v más w será igual a el vector cuya primera coordenada será la suma de las primeras coordenadas, es decir, v sub 1 más w sub 1, y la segunda coordenada será la suma de las
segundas coordenadas, es decir, v sub 2 más v doble sub 2. ¿Cuál sería la fórmula para la diferencia de vectores? Es decir, para el vector v menos v doble. Pues al restar dos vectores, obtengo otro vector tal que la primera coordenada será la diferencia de las primeras coordenadas, en este caso, v sub 1 menos v doble sub 1, y que tendrá como segunda coordenada la diferencia de las segundas coordenadas. En este caso, v sub 2 menos v doble sub 2. ¿Qué fórmula podría valernos si lo que hacemos es multiplicar un vector por un escalar? Supongamos que tenemos un escalar, que será un número real. Vamos a tomar lambda, lambda va a ser nuestro escalar, que será un número real cualquiera. Pues si yo multiplico lambda, que es un número real, en el ejemplo que pusimos era 3, por el vector v, vamos a obtener un vector cuya primera coordenada será la primera coordenada de v multiplicada por lambda, es decir, lambda por v sub 1, y cuya segunda coordenada será la segunda coordenada de v multiplicada por lambda, es decir, lambda por v sub 2. ¿Qué fórmula podemos escribir si lo que quiero es cambiar de signo a un vector? Vamos a suponer que considero el vector menos v. El vector menos v es un vector cuya primera coordenada será la de v, es decir, v sub 1, pero cambiada de signo, menos v sub 1, y cuya segunda coordenada será la coordenada de v, pero cambiada de signo, es decir, menos v sub 2.